Muy buenas tardes, bienvenidos. Segundo año de Abrir la Biblia. Ahora que nos gustó el número 365 de ayer, bueno, hoy estamos en el 366. Gracias a Dios, gracias a Dios. No hay otra manera de reconocer el milagro de este espacio, gracias a la pandemia, de todo lo malo de la pandemia, pero permitirnos la posibilidad de usar todas las maravillas de la tecnología para tener un espacio en el cual se está leyendo la Biblia y estamos tratando de vivir, yo primero, viviendo cada momento. Y en este caso, en este momento, estamos con el pueblo de Israel. Terminamos ayer el capítulo 15, parados en un momento ideal, ¿sí? Que uno, sin saber, sin mucha capacidad de imaginación, o por no haber leído bien a fondo todos estos pasajes, era un momento, terminó el 15 diciendo: los israelitas llegaron a Elim, donde había 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí cerca del agua, porque vamos a ver qué importante era el agua para ellos, ¿sí? Así que encaramos capítulo, a ver si podemos hacer hoy, capítulo 16 y 17, con nada de rutinario, nada de un montón de alternativas reales de la vida real y de la vida de este pueblo inmenso que había entrado en el desierto. Y como el capítulo 16 comienza con una indicación geográfica, vamos a pedir el mapa para pararnos, para saber dónde estamos, y después vamos a ver todo lo que pasó en este capítulo. Muy bien, acá tenemos nuevamente el mapa. Acá estamos y hemos cruzado el Mar Rojo. Hemos leído acerca del desierto, del primer desierto, digamos, conocido, y hay un par de lugares con un signo de pregunta, por lo cual no estamos demasiado seguros, pero es muy probable que fuera por ahí la zona, ¿sí? Entonces, dice: toda la comunidad israelita partió de Elim, acá estábamos en Elim, y llegó al desierto de Sin, desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí. No sé si acá tenemos, porque no lo veo mucho, pero acá está el desierto de Sin, sí, está. Entonces, el lugar más cercano, o sea, avanzaron, no nos olvidemos que era una multitud de personas, avanzaron desde el lugar de Elim, que fue ese lugar tranquilo, con agua, con frescor, con palmeras, y se adentraron al desierto de Sin. Esto ocurrió a los 15 días del mes segundo, ¿sí? O sea, hacía un mes que habían salido de Egipto, contados a partir de su salida de Egipto. Bien, ya está, gracias por el mapa, por un rato, porque ahora viene el primer suceso. Allí en el desierto, toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Cómo otra vez murmuraron? ¿Qué estaría pasando? Entonces decían: ¿cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Antes habían hablado de volver a quitar la vida en Egipto, les decían los israelitas. Allí nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes han traído nuestra comunidad a este desierto para matarnos de hambre a todos. No, si eran para reclamar, eran los capos totales de los reclamos. ¿Cómo puede ser? Hacía un mes que habían vivido todos acontecimientos sobrenaturales.
del Señor liberándolos y dándoles todo lo que necesitaban. Bueno, y el Dios, si tenemos alguna duda de que el Señor tiene compasión de sus hijos, tenemos que leer a menudo este relato. Entonces el Señor le dijo a Moisés, voy a hacer que les llueva pan del cielo. Eso sí que no se lo esperaban, ¿eh? El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. El día sexto recogerán una doble porción y todo esto lo dejarán preparado. Una vez más vemos al Señor un Dios de orden, un Dios de programación, de todas las cosas indicarlas a esa gente, bueno, confundida, viviendo una vida difícil. Había sido un mes de esa caminata. Bien, este es Papá Dios que los está guiando. Bueno, Moisés y Aarón les dijeron a todos los israelitas, porque ese mensaje lo habían recibido, dice que lo había recibido Moisés. Esta tarde sabrán que fue el Señor quien los sacó de Egipto. Como todavía no lo habían entendido, y mañana por la mañana verán la gloria del Señor. Así que el discurso de Moisés y de Aarón era volver a recalcarles, no había nada nuevo en esto. Primero sabrán que el Señor los sacó de Egipto, o sea, digamos, volverán a recordar. Y mañana verán la gloria del Señor, porque Dios había dicho, voy a hacer que les llueva pan del cielo. Y Él sabe que ustedes andan murmurando contra Él. Nosotros no somos nadie para que ustedes murmuren contra nosotros. Muy bien, Moisés y Aarón, poner los puntos sobre las íes. Están murmurando contra Él y Él lo sabe. No nos olvidemos nunca que Dios sabe aún lo que pensamos adentro, en nuestros recónditos pensamientos. Y añadió Moisés, capítulo 16, versículo 8. Esta tarde el Señor les dará a comer carne, y mañana los saciará de pan, pues ya los oyó murmurar contra Él. Porque ¿quiénes somos nosotros? Ustedes no están murmurando contra nosotros, sino contra el Señor. Luego se dirigió Moisés a Aarón. Dile a toda la comunidad israelita que se acerque al Señor, pues los ha oído murmurar contra Él. Perfecto, Moisés, para que se entienda bien el mensaje. Primero se los dio el Señor, después se lo dieron, después se lo recalcaron a los israelitas y después él dio indicación a Aarón, que había escuchado perfectamente lo que el Señor había dicho, para la respuesta del Señor. Mientras Aarón hablaba con toda la comunidad israelita, volvieron la mirada hacia el desierto y vieron que la gloria del Señor se hacía presente en una nube. Ya que tenemos el mapa todavía, a ver, estaban acá en el desierto de Sin y miraron al desierto, y ellos estaban más o menos cerca del agua, pero no sé si veían el agua, el Mar Rojo desde ahí, pero dirigieron la mirada al desierto y vieron que la gloria del Señor se hacía presente en una nube. Uno desde acá, desde este cómodo lugar leyendo la Biblia, parece imposible que no entendieran después de haber visto todo lo que habían visto. Pero me parece que podemos sacar alguna lección con esto. El Señor habló con Moisés y le dijo, mientras ellos veían la nube ahí, la gloria del Señor en la nube. El Señor habló con Moisés y le dijo, han llegado a mis oídos las murmuraciones de los israelitas. Diles que antes de que caiga la noche comerán carne y que mañana por la mañana se hartarán de pan. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios. Si estamos bien atentos, nos damos cuenta que esto ya el Señor se lo había dicho a Moisés y a Aarón, ¿no?
Ya Moisés les había dicho que lo que el Señor había hablado. Ya le había pedido a Aarón que les explique. Y ahora, yo no sé si oyeron en voz audible, pero tuvieron conciencia que la nube que de alguna manera se movería estaba dando esa misma indicación, que antes de que caiga la noche comerán carne y que mañana por la mañana se hartarán de pan. No hay duda que Papá Dios estaba cerca de este pueblo, ignorante, podemos decir, no de las cosas de Dios, porque todo el tiempo les estaban hablando, pero en una situación muy, muy, muy difícil. Estaban sin casa, estaban andando por el desierto. Muy bien, ¿y qué pasó? Versículo 13, esa misma tarde el campamento se llenó de codornices y por la mañana una capa de rocío rodeaba el campamento. Al desaparecer el rocío sobre el desierto quedaron unos copos muy finos, semejantes a la escarcha que cae sobre la tierra. Hace unos años, en los inviernos, cuando veíamos en el pasto la escarcha, podemos ubicar cómo era esa impresión. Como los israelitas no sabían lo que era, al verlo se preguntaban unos a otros, ¿y esto qué es? ¿Se los imaginan? ¿Sí? ¿Y esto qué es? Moisés le respondió, es el pan que el Señor les da para comer. Y estas son las órdenes que el Señor me ha dado. Recoja cada uno de ustedes la cantidad que necesite para toda la familia, calculando 2 litros por persona. 2 litros era un gomer. Seguramente en las Biblias más antiguas dice un gomer por persona. 2 litros, se medían litros. Así lo hicieron los israelitas. Algunos recogieron mucho, los angurrientos siempre, otros poco. Pero cuando lo midieron por litros, ni el que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Cada uno recogió la cantidad necesaria. O sea que en ese primer momento el Señor distribuyó la cantidad, ¿sí? Para evitar los acaparadores y para evitar los temerosos. El Señor hizo que cada uno tuviera la misma cantidad, un gomer, o sea, 2 litros. Entonces Moisés les dijo, nadie debe guardar nada para el día siguiente. ¿Se entendió? ¿No está claro? Miren, hubo algunos que no le hicieron caso a Moisés y guardaron algo para el día siguiente, pero lo guardado se llenó de gusanos y comenzó a apestar. Entonces Moisés se enojó contra ellos. Todas las mañanas, cada uno recogía la cantidad que necesitaba porque se derretía en cuanto calentaba el sol. Pero el día sexto recogieron el doble, es decir, 4 litros por persona, 2 gomer, ya sabemos medidas hebreas. Así que los jefes de la comunidad fueron a informar de esto a Moisés. Esto es lo que el Señor ha ordenado, les comentó. Les contestó, mañana sábado es día de reposo, consagrado al Señor. Así que cuezan lo que tengan que cocer, hiervan lo que tengan que hervir. Lo que sobre, apártenlo y guárdenlo para mañana, o sea, para el día sábado. Los israelitas cumplieron las órdenes de Moisés y guardaron para el día siguiente lo que les sobró, entre signos de exclamación. Y no se pudrió ni se gusanó. Moisés escribiendo esto, aún los detalles, es decir, para marcar, vean, ¿se dan cuenta que el Señor es el que está manejando todo esto? Muy bien, versículo 24, los israelitas cumplieron las órdenes de Moisés y guardaron para el día siguiente lo que les sobró. Cómanlo hoy sábado, les dijo Moisés, que es el día de reposo consagrado al Señor. Hoy no encontrarán nada en el campo. Deben recogerlo durante 6 días, porque el día séptimo, que es sábado,
no encontrarán nada. ¿Se dan cuenta el estilo reiterativo? Están diciendo las frases repetidas, y si esta parte la escribió Moisés, que es muy posible porque él fue protagonista de esto, lo está escribiendo seguramente tal como él lo estaba diciendo, ¿entienden? No van a juntar nada, no van a encontrar nada. El sábado no hay nada, no se trabaja. Algunos israelitas, cabeza dura, algunos israelitas salieron a recogerlo el día séptimo, pero no encontraron nada. Así que el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo seguirán desobedeciendo mis leyes y mandamientos? Tomen en cuenta que yo, el Señor, les he dado el sábado. Por eso en el día sexto les doy pan para 2 días. En el día séptimo nadie debe salir. Todos deben quedarse donde están, que debía ser en las carpas, en las tiendas que tenían para refugiarse de la noche, única vivienda en el recorrido del desierto. La impaciencia del Señor es obvia. Cómo el Señor no se enojaba y no los castigaba. Eran su pueblo, eran su pueblo, y entendía aún a los desmesurados, a los que no escuchaban, a los que querían hacer lo que se les cantara a ellos, y no había nada que pudiera. Y la pregunta del Señor es, ¿hasta cuándo seguirán desobedeciendo mis leyes y mandamientos? Y todavía no eran más que pequeñas indicaciones prácticas. Todavía no habían venido las leyes y los mandamientos. Faltaba mucho para terminar el Éxodo. Muy bien, fue así como los israelitas descansaron el día séptimo. El Señor sabía, ¿no? Cuando decidió el día séptimo, que era un día de reposo, que convenía dejar de caminar, dejar de recoger el maná. Bueno, y llamaron al pan, descansaron, y ese día entonces apareció el nombre, llamaron al pan maná. ¿Saben qué significa maná? La primera exclamación que ellos hicieron. Maná quiere decir, ¿qué es? ¿Sí? De manera que esas 2 sílabas que tenemos nosotros en español, en hebreo querían decir, ¿qué es? ¿Qué es esto? Era blanco como la semilla de cilantro y dulce como las tortas de miel. Así que Dios aparte les daba un pan rico. Esto es lo que ha ordenado el Señor, dijo Moisés. Tomen unos 2 litros de maná y guárdenlos para que las generaciones futuras puedan ver el pan que yo les di de comer en el desierto cuando los saqué de Egipto. Así que aún una muestra que ellos dejaron para las generaciones futuras. Luego Moisés le dijo a Aarón, toma una vasija y pon en ella unos 2 litros de maná, que eran, ¿no?, lo que cada casa iba a comer por día. Colócala después en la presencia del Señor a fin de conservarla para las generaciones futuras. Este versículo era 34, 35, 36, es el final del capítulo 16, es una maravilla de el pensamiento de Dios y de estos 2 grandes líderes de poder siempre tener elementos físicos para que el pueblo recordara. Aarón puso el maná ante el arca del pacto para que fuera conservado como se lo ordenó el Señor a Moisés. Comieron los israelitas maná 40 años, hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, que fue su país de residencia. Es evidente entonces que Moisés hizo este recuento, ¿no?, después de terminada la recorrida, ¿sí? Puesto que
no está terminado el relato ahí, sino además el hecho del Arca del Pacto, que ya lo vamos a encontrar después. Pero bueno, el hecho es que está colocado en este capítulo, que dividido en capítulos, tenemos el 16 para saber que no solo disfrutaron del maná, sino que el Señor pensó que se guardara como testimonio. Y el último versículo dice: la medida de 2 litros a la que llamaban gomer era la 10ª parte de la medida a la que llamaban efa. Y seguimos aprendiendo un poquito más de la terminología de las medidas de capacidad que tenían los hebreos. Bueno, no sé si llegamos a todo el capítulo 17, pero vamos a empezar porque volvemos a tener otro problema en el desierto. Toda la comunidad israelita partió del desierto de Sin por etapas, según lo que había ordenado el Señor. Bueno, nos quedó el mapa, así que vamos a ver si podemos encontrar después otro nombre para cuando aparezca. Por lo pronto, sí sabemos que están saliendo ahora del desierto de Sin. Y acá tenemos un numerito también, de manera que iban avanzando. Habrán disfrutado de las codornices, habrán disfrutado de saber que todos los días tenían pan. Entonces, partió del desierto de Sin por etapas, según lo había ordenado el Señor. Antes hablaba de escuadrones, ahora nos habla de etapas, o sea, no iban todos amontonados, 1,5 millones empujándose. ¿Habría algún tipo de distancia? No lo sé. Acamparon en Refidín, pero no había allí agua para que vivieran. Yo no sé si tenemos Refidín acá. Tenemos Refidín. Acá bien avanzado el tramo, había un tramo nuevo acá. Tenemos Refidín, donde está el número 7. Bien, qué cerca estaban del Sinaí. Estamos pronto, estamos muy cerca de los mandamientos. Muy bien, acamparon, pero no había agua. Así que, ¿qué iban a hacer? Altercaron con Moisés. Pobre Moisés, recién hacía 1 mes y pico, danos agua para beber. Le exigieron. O sea, Moisés está contando esto, no dice, nos pidieron, nos robaron, no, le exigieron. ¿Por qué pelean conmigo?, se defendió Moisés. ¿Por qué provocan al Señor? Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto?, reclamaban. Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado. Clamó entonces Moisés al Señor y le dijo: me pregunto si este santo varón no estaba agotado, ¿no? Y recién había, digamos, 1 mes y medio, más o menos. ¿Qué voy a hacer con este pueblo, Señor? Solo falta que me maten a pedradas. No solo se alteró Moisés, sino que tuvo miedo. Adelántate al pueblo, le aconsejó el Señor. Sigue papá Dios ahí, con una paciencia infinita. Llévate contigo algunos ancianos de Israel, pero lleva también la vara con que golpeaste el Nilo. Ponte en marcha, que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Horeb. Aséstale un golpe a la roca y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Ellos no sabían que para Dios era muy fácil. Si hubieran evitado la murmuración y el enojo y la exigencia, hubieran estado más en calma adentro de sí mismos. Hubieran tenido realmente paz por la confianza que da saber que el Señor los iba guiando. Bien, ¿qué mencionamos acá? Horeb, yo no sé si está Horeb, no veo tan tiritita la letra, bueno. No está Horeb, pero ahí estaba muy cerca ya del monte. Acá abajo está el lugar donde dice Monte Sinaí, pero siempre en los comentarios dicen que no se sabe exactamente. Uno de esos montes de esa zona. Entonces,
Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Además, a ese lugar lo llamaron Masá y también Meribá, porque los israelitas habían altercado con él y provocado al Señor al decir, ¿está o no está el Señor entre nosotros? La duda era imperdonable, ¿no? Bien, estoy viendo acá que Masá significaba provocación y que Meribá significa altercado. De manera que esos nombres que fueron quedando ahí para que nos quedaran a nosotros en la Biblia, eran los nombres que resultaban de las luchas. Yo no fui contando cuántas veces reclamaron y se enojaron y se pidieron desde que estaban por salir de Egipto. Bueno, tenemos pocos minutos, pero empezamos a leer hasta donde lleguemos del capítulo 17. ¿Les faltaba algo? Sí, les faltaba una guerra. Los amalecitas vinieron a Refidim y atacaron a los israelitas. Yo creo que acá no tenemos de dónde salieron los amalecitas, pero eran tribus que andaban por ahí, por la península del Sinaí, que vivían por ahí. Atacaron a los israelitas. Entonces Moisés le ordenó a Josué. Encontré a Josué, ya está acá en el capítulo 17. No es que al final de la vida de los 40 años apareció Josué, o cuando fueron a recorrer la tierra. Josué estaba desde el principio ya como importante al lado de Moisés. Le ordenó a Josué, escoge a alguno de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Indicaciones claras que tenía Moisés. Josué siguió las órdenes de Moisés y les presentó batalla a los amalecitas. Y acá tenemos toda una representación de lo que significa ayudarse. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur, Hur no lo conozco, subieron a la cima de la colina. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba a favor de los israelitas, pero cuando los bajaba, se inclinaba a favor de los amalecitas. Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella, para que lo bajaran, porque estaría alto allá arriba con los brazos extendidos. Entonces, sentado era más fácil. ¿Y qué hicieron? Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno a la izquierda y uno al izquierdo y otro al derecho. Y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Fue así cuando Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. De modo que esta fue la primera batalla. Yo lo había olvidado por completo, de que hubo una batalla antes de llegar a Sinaí, antes de llegar a Canaán. Ya tuvieron la primera experiencia de enfrentarse con las tribus y los pueblos que vivían en la zona y tener una batalla. Así que vamos a quedarnos acá, capítulo 17, versículo 3, porque el final del capítulo es muy hermoso y tiene una gran conexión con algo que estamos viviendo en la predicación de este tiempo. De manera que estamos acá, y hoy no, el mapa nos acompañó como para que realmente pudiéramos captar, imaginar. No solo pasaron un montón de necesidades físicas, sino además lo que habrá significado ver que venía una tribu a atacarlos, ¿sí? Y también la sabiduría de Dios en elegir los líderes que se iban a ocupar, que algunos de ellos solamente fueran a pelear con los amalecitas, con la dirección de Dios, porque no era que estaban haciendo un show de los brazos levantados de Moisés. Los brazos levantados de Moisés estaban marcando que Dios actuaba allí para vencer a los enemigos del pueblo de Dios. Bueno, por favor, dejen un señalador en las Biblias porque mañana seguimos y falta tan poco para llegar a Sinaí y para llegar al momento de los mandamientos, ¿sí? Muy bien, seguimos con la programación de este día jueves y
seguimos con la palabra que nos está formando, dando bases para nuestra vida espiritual, dándonos bases y fortaleza para enfrentar todas las vicisitudes de este siglo XXI que estamos viviendo. Que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana.